Buenos días, profesora. Yo le voy a exponer sobre las empresas mineras y pueblo indígena en Chile, desde una perspectiva indígena. Bueno, primero le voy a hablar de los pueblos indígenas y la minería en Chile. Segundo, del reconocimiento legal de los pueblos indígenas. Tercero, los primeros conflictos entre los pueblos indígenas y las empresas mineras. Cuarto, los efectos de la minería en la crisis del agua y en los pueblos indígenas en Chile. Y por último, una problemática nacional e internacional, la cual demuestra que es una problemática mundial la cual se tiene que solucionar para que se puedan reconocer estos pueblos o comunidades. Siguiente. Bueno, primero, respecto a los pueblos indígenas y la minería en la República de Chile, hace aproximadamente 15.000 años atrás nos encontrábamos con una gran cantidad de diversidad cultural, comunidades que en tiempos prehistóricos se agrupaban para poder subsistir, formando así pueblos o comunidades ancestrales. Varias de ellas, transcurrido el tiempo, han ido desapareciendo, mientras que otras siguen prevaleciendo hasta la actualidad en nuestro país. En Chile se reconocen a través de la Ley 19.253 a 9 pueblos indígenas, considerándolo como etnia indígena y no como pueblo en sí, a diferencia del derecho comparado en otras naciones que los reconocen como tales. Bueno, estos pueblos originarios son los aymara, los atacameños, los quechua, los coya, los diaguita, los mapuches, los alacalufe, los yagán y el Rapa Nui, que no quiere decir que sean lo único, sino que los que están reconocidos en el marco normativo, pero sí existen otros que aún no han sido reconocidos, pero que son minorías. Estas comunidades o pueblos originarios están conformados por grupos humanos correspondientes a culturas precolombinas que a través de su descendencia han ido manteniendo su lengua propia, costumbres ancestrales, elementos culturales y sociales, lo que marca una diferencia entre los que componen los pueblos indígenas y el resto de los habitantes en Chile. De la minería, Chile se caracteriza principalmente por su economía, al ser un territorio rico en minerales, que por décadas ha sido provocativo para los empresarios extranjeros invertir en este país. Y actualmente no solo lo es como el cobre, sino que también cuando fueron los minerales rojos y vinieron a invertir hartos extranjeros. Bueno, estas empresas en su gran mayoría se encuentran en el norte de Chile con la finalidad de la explotación de la tierra para extraer el cobre, que actualmente, como lo dije, es el principal mineral que produce nuestro país, utilizando recursos hídricos para el procesamiento de estos, como el agua, que de aquí desencadenan los problemas que van a tener con estos pueblos, ya que extraen todo el agua y vulneran también incluso hasta los derechos de agua que tienen los pueblos indígenas o ¿cómo se llama? Los que tienen las personas de esta comunidad, que componen esta comunidad. En 1912, la Agencia de Chile Compañía de Exploración comienza a explorar los yacimientos de Chuquicamata, como también la agencia Cooper Mining, explotando Potrillo en 1916, que de aquí da origen en Chile a las empresas mineras, empiezan a nacer. Siguiente. Segundo, el reconocimiento legal de los pueblos indígenas en Chile. En la legislación chilena se reconocen en varias normas algunos derechos de los pueblos indígenas. En esta exposición consideraremos el convenio 169 que dio origen a los derechos de los indígenas y a la ley 19.253 de nuestro país. Respecto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, esta es una persona jurídica de derecho internacional que está constituida por Estado. Esta organización es de gran importancia debido a la representación internacional no solamente que tiene hacia los trabajadores, sino también por la representación que obtuvo de los pueblos indígenas y tribales, quienes lograron reconocer a los pueblos originarios como sujetos colectivos de derechos. Bueno, haciendo brevemente la relación entre esta organización y los pueblos indígenas, esto ocurre producto de una investigación que realiza la Organización Internacional del Trabajo con el objetivo de principalmente visualizar a los trabajadores con mayores falencias y vulnerabilidad. Estos problemas sociales comienzan justamente con la esclavitud laboral, con la esclavitud laboral del ser humano, al ser la mano de obra peruana, boliviana e indígena la más económica. En conclusión, este convenio se crea con el objetivo de eliminar la orientación hacia la asimilación, reconociendo como tal a estos pueblos indígenas y tribales. Los derechos de mayor relevancia que le otorga este convenio a los indígenas son las herramientas de defensa para los enfrentamientos y conflictos con el Estado y las industrias mineras, estableciendo el derecho a participación, derechos territoriales y derechos sociales y culturales que no muchas veces se respetan. Luego, respecto a la ley 19.253,
Esta ley, a grandes rasgos, establece normas de protección, fomento y desarrollo, es decir, el Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener, desarrollar sus propias manifestaciones culturales, siempre que no se oponga a la moral, buenas costumbres y el orden público, y también crea la CONADI, que es la Corporación Nacional Indígena. Siguiente. Bueno, respecto a los primeros conflictos entre los pueblos indígenas y las industrias mineras, los primeros conflictos surgen en la cuenca del río San Pedro, donde se establecieron comunidades quechua en la zona de la Sufrera del Insor. Estas comunidades se dedicaban al pastoreo y a la explotación de la yareta, y la yareta es un arbusto nativo que está ubicado en el altiplano que se utiliza, o bueno, en realidad que se utilizaba como combustible para los poblados, pero principalmente para las mineras y los campamentos mineros. Este producto era de vital importancia ya que abastecía de recursos energéticos a Chuquicamata y a Calama, lo que finalmente termina en 1950 y 1970, ya que debido a la gran explotación de este producto, de esta planta, estuvo a punto de declararse en extinción por la explotación abusiva que se obtuvo de esta, lo que provocó que estas comunidades tuvieran que abandonar el sector. Siguiente. Bueno, respecto a los efectos de la minería en la crisis del agua y en los pueblos indígenas, actualmente, las industrias mineras localizadas en nuestro país siguen dañando las dinámicas socioculturales de la naturaleza, transformando las tierras en lo que se encuentra ubicado un espacio de sacrificio, extrayendo y explotando los recursos hasta que el terreno se vuelva totalmente inservible, provocando no solo un daño ecológico, sino que también un daño en la identidad, medio ambiente y la economía del indígena, ya que estos tienen que salir del lugar. Actualmente, el mayor conflicto de los pueblos indígenas en las mineras es por el agua, quienes dejan en sequía los terrenos, provocando incluso la muerte de miles de animales y vegetales. Respecto a nuestra legislación, los pueblos indígenas son totalmente invisibles a la Constitución Política de la República, en donde no encontramos un reconocimiento expreso de derecho indígena ni del derecho constitucionario, posicionando por décadas a los indígenas por debajo del ciudadano chileno. A esto al tratarlos como minoría, lo que ha traído como consecuencia además destruir y vulnerar las principales fuentes sagradas para estas comunidades, como lo es la tierra y los recursos naturales como el agua, a través de las potestades que le ha entregado el Estado de Chile a las industrias mineras, potenciando un derecho de propiedad totalmente individual. Siguiente. Respecto a la problemática nacional e internacional, finalmente lo que quiero demostrar en estas imágenes es que tenemos un problema con los indígenas no solamente nacional, sino que internacional, en donde cada vez se potencia más el derecho minero y cada vez menos el derecho indígena, no respetando las pocas normas establecidas para la protección de estos pueblos, incluso muchas veces haciendo caso omiso al derecho de consulta o de participación, también al territorio ancestral, la nacionalidad, la cultura y espiritualidad, la autodeterminación, la autonomía, no reconociendo la preexistencia y, por último, el derecho de propiedad vulnerados por la minera. Bueno, aún falta potenciar y respetar derechos indígenas como respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas. Adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones mediante un proceso acorde con sus procesos tradicionales de toma de decisiones y basado en negociaciones de buena fe. Y trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando así lo exige esta declaración de posición y también conformar la CONADI y fortalecer para que pueda trabajar de la mano con estos pueblos, ya que han estado bien desilusionados de esta institución que los representa. Bueno, tenemos que tener en consideración que los pueblos indígenas suelen tener una conexión profunda y especial con la tierra y el agua y se identifican con estos elementos que a su vez guardan relación con su bienestar físico, espiritual, cultural y económico. También es posible que tengan valiosos conocimientos tradicionales y experiencia en el manejo sostenible del medio ambiente. Y históricamente los pueblos indígenas han estado en desventaja en muchas regiones del mundo y todavía pueden sufrir con frecuencia discriminación, altos niveles de pobreza y otras formas de desventaja política y social. Los proyectos de la minería y metales pueden tener repercusiones importantes, tanto positivas o negativas. Bueno, en este caso siempre van a ser más negativas en las comunidades locales. Por lo general, los intereses de los pueblos indígenas en los proyectos de minería y metales guardan relación con uno o más de los siguientes elementos: los títulos formales de propiedad o intereses legales reconocidos en tierra o recursos, la demanda de propiedad de tierra o recursos, propiedad consuetudinaria o ocupación de tierra o recursos,
uso de tierra o recursos para fines de caza, pesca, recolección de semillas, frutas, medicina o para fines espirituales o rituales. Objetos, materiales o recursos de importancia cultural, paisajes con un significado especial debido a su asociación, tradición o creencia, y la pertenencia a comunidades de acogida cuyo ambiental, social, económico y físico puede verse afectado por la minera y otras actividades relacionadas. Bueno, finalmente acá en las imágenes podemos visualizar un estudio que revela que la minería afecta el 20% a los territorios indígenas de la Amazonía, y acá un caso que tenemos regional, que los aymaras reclaman el daño ambiental de la minería producto de la minera Collahuasi en el salar de Coposa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.